Yo nací en Polonia en los años 70, durante un periodo comunista que fue muy difícil para la gente de mi país. No había trabajo, o si había, no había dinero. Si había dinero, no había comida, no había ropa. Y luego de recorrer el mundo, de conocer a los demás, fue un sueño de muchos, pero la realidad de muy, muy pocos. Y aún la gente se iba. Los que podían salían desde el país para no volver, migraban. Y yo, como hacía parte de una familia de primero desplazados, después refugiados y después migrantes, a mis 12 años acabé en Australia y se me acabó el mundo. Me encontré en un país extraño, donde todo era diferente. La comida, las costumbres, la gente, donde no tenía a mi familia, excepto a mis padres. No tenía amigos. Y lo peor, me quedé sin palabras. Y los que me conocen saben que para mí eso es muy difícil, porque a mí me gusta platicar. Pues, ¿qué pasó? Eso me provocó una determinación increíble a aprender una nueva manera de ser, de vivir, de hablar, de comer. Y además me provocó las ganas de hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Y así, después de Australia, acabé en Suiza, en Italia, en Francia. Aprendí idiomas por gusto y por necesidad. Y acabé haciendo un trabajo internacional, sobre todo como investigadora social. En Botswana, Namibia, Tailandia. Pasé un rato en Haití cortando telas después del huracán en 2010 para hacer viviendas para la gente que se quedó sin ellas. Bueno, ¿y qué pasó? Con todas esas ganas de aprender, yo un día me di cuenta que yo estaba muy bien en las situaciones donde tenía que seguir aprendiendo. Y un día acabé, o me paré, en un país que se llama Birmania y que está en el sudeste asiático. Es un país de 50 millones de personas, un país budista, donde todavía hay guerras civiles que provocan estragos en la población, donde el Banco Mundial dice que 25% de las personas viven con menos de $2 al día. Un país de contrastes extremos, donde la riqueza cultural es increíble y la pobreza material es extrema, donde la gente sonríe cuando está infeliz y incómoda y donde el afecto no se muestra en público. ¿Y qué pasó? Que en ese país me enfrenté a una situación que yo desconocía totalmente. Por primera vez en mi vida yo vi el trabajo infantil. Y por primera vez, desde que tenía 12 años, me quedé sin palabras. ¿Qué es el trabajo infantil? Por primero, es una falta de derechos humanos fundamentales que experimentan los niños. Es un trabajo que provoca daños físicos y psicológicos y que entorpece los futuros de los niños y sus familias. Y como hay un vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, ese tipo de trabajo genera más pobreza y más pobreza y más pobreza. Para daros una idea del problema en Birmania, cuando hicieron una encuesta en 2015, se dieron cuenta que más de 1 millón de niños birmanos entre 5 y 17 años están en una situación de trabajo infantil, lo que quiere decir que casi 10% de todos los niños de ese país trabaja. Muchos de ellos siguieron a sus padres que atravesaron el país en búsqueda de su trabajo. Muchos de ellos migraron a través del país por su propia decisión
o fueron mandados por sus padres a trabajar en fábricas, restaurantes, casas, en las ciudades y en las fincas, en las zonas rurales. Pues me puse a investigar esa cosa, me puse a trabajar con los investigadores, mis hermanos, y tuve la oportunidad de pasar mucho rato con las familias de esos niños y con los niños mismos. Y descubrí una cosa, que lo que sentían ellos no era tan diferente de lo que sentimos todos cuando estamos en situaciones de dificultad. Yo escuchaba sobre sus sueños, sus penas, sus desafíos, sus esperanzas y sobre todo las de las madres. Y lo difícil de mi trabajo siempre ha sido el hecho que yo, pues, acababa la investigación, que me llevaba a unas conclusiones y yo daba recomendaciones a los demás. Trabajaba con organismos que desarrollan políticas e intervenciones para prevenir y eliminar ese tipo de trabajo. Pero yo cuando estaba con esas familias y esos niños, era a mí que me preguntaban, ¿cómo me puede ayudar? Hacía lo que podía, daba clases de inglés después de sus horas de trabajo. A veces sacaba a los niños de su trabajo e intentaba de ayudar a sus padres para que reprendieran sus estudios. Saqué a unas niñas de servicio doméstico, que en Birmania es muy duro. Pero bueno, cosas pequeñas. Y yo había aprendido mucho de las familias y sobre todo de las madres de esos niños. Y una de las cosas principales para mí fue que las madres son las que en mayoría toman decisiones al respecto de sus hijos. Y son las madres que se sienten las más responsables por el futuro de sus hijos. Y cuando no lo pueden asegurar, eso provoca una ansiedad, un miedo, una desesperación. Sentimientos que creo que las madres birmanas, ticas, australianas y polacas sienten igualmente. De esto estoy segura. Pues, ¿qué pasó? Pues yo había emprendido todo eso, pero no creo que lo entendía muy bien. Hasta el día que yo me volví mamá. Y entonces sí, me di cuenta de lo ya y ahora necesito ayuda, por favor. Y me puse a pensar en cómo eso se podría lograr. Porque yo sueño con un mundo donde todas las mamás puedan asegurar el futuro de sus hijos. Y las políticas que tenemos y las recomendaciones que yo hacía, pues faltaban un poco de empatía y, bueno, eran a largo plazo y necesarios, por supuesto, pero no adaptadas a la inmediatez de la demanda. Pues mi sueño es de crear un fondo solidario entre las mujeres de todo el mundo. Para las que tienen más, pueden ayudar a las que tienen menos. Para que nos podamos acompañar entre nosotras, guiarnos, apoyar económicamente en los momentos claves y asegurar que todas podemos acudir a las oportunidades económicas que muchas veces nos faltan a causa de falta de competencias, conocimiento y comprensión. Una especie de plataforma solidaria basada en un concepto de cadena de favor. Yo creo que juntando nuestros esfuerzos, de los más pequeños a los más grandes, y teniendo en cuenta que los derechos de la mujer van de mano con los derechos de los niños y que los niños son el futuro, podemos lograr un desarrollo sostenible y equitable que se está buscando en todo el mundo. Espero mucho que os juntáis a ese sueño. Pura vida.